Buenas tardes. En honor al tiempo vamos a iniciar ya nuestro simposio de genética y toxicología, integrando la ciencia a la práctica clínica. Como miembros de mesa estarán el doctor David Chucarro, el doctor Hernán Schulz y la doctora Fátima Ruiz Díaz. Debido a la inclemencia del tiempo todavía no se pudieron acercar, van a ir incorporándose, pero en honor al tiempo ya vamos a iniciar con nuestra primera charla con la doctora Nilda Villalba, nuevos lineamientos en el enfoque y manejo del intoxicado por drogas de abuso en la sala de urgencias. La doctora Nilda es magíster, ella es toxicóloga, directora del Centro Nacional de Toxicología del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, docente de las Facultades de Medicina en la Universidad Católica de Asunción, Uninorte y UCMB. También past president de la Sociedad Paraguaya de Toxicología. Bienvenida, doctora. Marearles tanto evaluación inicial, la presunción diagnóstica que es fundamental, las medidas terapéuticas siempre teniendo en cuenta salvar la vida del paciente, por eso tienen ahí a favor del paciente y la otra es ir contra el veneno, ¿verdad? Y las recomendaciones finales. Estos son datos que recabamos en el Centro Nacional de Toxicología, si bien están un poquitito desfasados porque tenemos inconvenientes con nuestro servicio de epidemiología, pero bueno, para tener una idea, estas son las consultas totales que tuvimos en el 2024, 1.371 y 1.733 análisis de laboratorio que se llevaron adelante. En el 2023, ahí está el desfasaje, pero prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Estos son los casos probables y confirmados de exposición según la circunstancia y el hecho. Y ahí sí se dan cuenta, las tentativas suicidas son las que ocupan el primer lugar de consultas en el centro, ¿verdad? Le siguen las accidentales, acá está, las accidentales y un poco también las drogas de abuso en tercer lugar, según esto, ¿verdad? Ahora bien, según el agente causal y el sexo, esto está un poquitito más discriminado. Fíjense, los medicamentos ocupan el primer lugar, como siempre, ¿verdad? Las drogas de abuso le siguen y los productos de uso industrial y de uso domisanitario en tercer lugar. Bueno, es fundamental tener en cuenta que el triage nos ayuda bastante en las salas de urgencias, en donde ya es posible clasificar la gravedad de nuestros pacientes, teniendo en cuenta los colores, ¿verdad? Los diferentes colores. Y específicamente en toxicología tenemos entonces los dos extremos. El primero, el nivel 1, es el que ya el paciente está en un paro, en un casi paro, ¿verdad? En el nivel 2 hay disminución de conciencia, disnea con saturación de oxígeno menor a 93%, la frecuencia respiratoria está todavía conservada, pero puede estar en un estado de agitación, delirio, distonía, con alucinaciones, dolor torácico. Todos estos síntomas que ustedes están leyendo ahí, esos entonces corresponderían al nivel 2. Posteriormente, en el nivel 3, ahí le incluimos a todos aquellos pacientes con tentativas suicidas sin un potencial tóxico de gravedad y que estén con buena tolerancia psicológica, porque sabemos que cuando no existe esa tolerancia psicológica, cuando están en un estado muy, muy delicado de su depresión, esos minutos que le dejamos solos al paciente se pueden convertir en pueden encontrar, adquirir alguna herramienta para conseguir su finalidad, ¿verdad? Su objetivo. Bueno, después tenemos en el nivel 4 la ingesta de medicamentos sin criterio de rescate, es decir, que ya han pasado mucho tiempo o que las cantidades ingeridas no fueron lo suficientemente grandes como para implementar las técnicas de rescate. Y en el nivel 5 ya con una
con un tiempo de espera de 60 minutos y hasta 140 pacientes con escasa o casi nula manifestación. Bueno, y ya adentrándonos en los elementos de valoración en el manejo, en la admisión de estos pacientes, entonces tenemos en cuenta la situación clínica donde los signos vitales, los síntomas, el estado neurológico, respiratorio y cardiocirculatorio son fundamentales. El tipo de tóxico, si es posible identificarlo ya, si es que vienen con algunos tóxicos, la familia o el propio paciente dice esto es lo que tomé o a esto me expuse, bueno, también es importante, ¿verdad? Sean medicamentos, drogas, gases domésticos industriales y otros, ¿verdad? Y ahí ya es importante establecer, una vez identificado, es importante establecer la dosis. Si se trata de una dosis muy tóxica, extremadamente tóxica o atóxica, ¿verdad? Y la vía de entrada a exposición, porque sabemos que dependiendo de esta vía de ingreso, las intoxicaciones pueden ser más graves que otros dependiendo de la vía, ¿verdad? El intervalo, sumamente importante, el intervalo de tiempo transcurrido desde la exposición, desde el contacto con el tóxico y el momento en que recibe la primera evaluación médica, la primera atención médica. Hasta llegar a la urgencia, si es posible precisar este tiempo, sería lo ideal. Muchos pacientes evidentemente son encontrados por sus familiares en estado de inconsciencia o por algunos amigos y es imposible determinar ya este tiempo en algunos casos, ¿verdad? La intencionalidad, evidentemente, también es importante establecer el motivo o causa de exposición. Bueno, ¿y cuándo sospechamos de una intoxicación? Sospechamos de una intoxicación cuando el paciente presenta depresión respiratoria y todos estos síntomas que se instalen de manera brusca en un paciente que previamente estuvo sano. Si el paciente estaba realizando normalmente sus actividades cotidianas y se presenta bruscamente uno de estos síntomas, hay por supuesto que aparar las antenas y pensar en una posible intoxicación. Depresión respiratoria, trastornos del ritmo, tanto bradicardia como taquicardia, compromiso de conciencia, presencia de fasciculaciones musculares, que vamos a ver corresponden a intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa, en su gran mayoría aquí en nuestro país, ¿verdad? Aumento generalizado de secreciones, si hay una hipercrinia y esa hipercrinia inclusive pone en riesgo que se produzca normalmente el proceso de intercambio gaseoso, cambios electrocardiográficos, y esto ya les da la pauta que estos pacientes sí o sí ameritan la realización de un electrocardiograma. El cuadro clínico de inicio brusco, lo que ya estuvimos mencionando, cuando las manifestaciones clínicas son bizarras, que no podemos encasillarlas en ninguno de los síndromes que conocemos habitualmente como clínicos, bueno, ahí pensar en una intoxicación. Manifestaciones clínicas bizarras. Los cambios pupilares extremos, tanto miosis, miosis puntiforme, midriasis, y en algunos casos alguna alternancia también entre midriasis y miosis. Compromiso visual, compromiso gastrointestinal, diarreas principalmente, deposiciones líquidas, constipación en algunos casos, y el compromiso multisistémico grave instalado de manera brusca, siempre sospechen que puede tratarse de una intoxicación. Bueno, y para el diagnóstico de estas intoxicaciones, evidentemente que vamos a basarnos en los pilares fundamentales de la clínica, que son el interrogatorio y el examen físico minucioso, así como también contamos con laboratorio específico que nos puede confirmar, dar el sello que estamos frente a una intoxicación, los análisis específicos de toxicología y otros medios auxiliares de diagnóstico. Ya mencionamos el electrocardiograma, radiografía de tórax, en algunos casos endoscopía digestiva, tomografía de cráneo, toda la variedad de estudios de medios auxiliares de diagnóstico que pueden ayudar a esclarecer nuestra sospecha diagnóstica, evidentemente van a ser bienvenidos. Bueno, y este es un cuadro extraído del Wolfram, del Toxicology, y tiene en cuenta la aparición, la construcción de los síndromes toxicológicos y las diversas manifestaciones clínicas que pueden presentar. Así tenemos en primer lugar el toxíndrome simpático mimético,
donde el paciente está habitualmente agitado, inquieto. El tamaño pupilar puede haber midriasis, o sea, hay midriasis, y la sudoración está aumentada. El peristaltismo puede ser que esté aumentado o no, y otros datos puede presentar temblores y convulsiones. Vayamos a otro que abarca a nuestras drogas de abuso, los opiáceos, el toxíndrome opioide u opiáceo, donde el nivel de conciencia característicamente está disminuido. De hecho, la triada característica es nivel de conciencia, disminución del nivel de conciencia, disminución de la frecuencia respiratoria y la miosis puntiforme. ¿Qué otras cosas tenemos más aquí? El tamaño pupilar, fíjense, bien puntiforme. En punta de alfiler habitualmente acostumbramos a mencionarlo. La sudoración no hay, o sea, está normal, no hay un aumento. El peristaltismo notablemente está disminuido y entre otros reflejos, o sea, los reflejos en general también están disminuidos. Otro componente, otro toxíndrome, el alucinógeno, donde la ansiedad y las alucinaciones, cualquier tipo de alucinaciones, pero casi siempre predominan las visuales, están presentes. En este caso también tenemos tamaño pupilar aumentado, midriasis, sudoración, peristaltismo aumentado y sensaciones de despersonalización y sinestesias. El síndrome serotoninérgico, que quiero que lo tengan muy en cuenta porque cada vez son mayores los casos de intoxicaciones por estos compuestos que pueden llegar a desencadenar. Tenemos el caso de las anfetaminas, las metanfetaminas y también los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, dan característicamente este síndrome serotoninérgico. Paciente muy agitado, midriático, sudoroso, con aumento de peristaltismo, diarrea evidentemente, temblor, clonus e hiperreflexia, una hiperreflexia pero marcada. El síndrome neuroléptico con confusión, estado confuso o disminución del sensorio. El tamaño pupilar puede ser intermedio, no afecta tanto, así como tampoco hay sudoración ni peristaltismo indiferente. Este sí presenta trismus, puede presentar el paciente trismus, distonía, ataxia, rigidez y arritmias. Y así sucesivamente pueden ir, posteriormente les voy a dejar la presentación, pueden ir evaluando todos los diferentes toxíndromes que tratamos de construir en base al examen físico que obtenemos en nuestro paciente. ¿Se trancó? Ahí. Bueno. Y aquí, haciendo un poquitito reiterativo esto, el toxíndrome y ya asociado con el agente causante y el antídoto que debemos utilizar. Elegí el síndrome simpático mimético, que es propio de las intoxicaciones por cocaína, anfetaminas, los agonistas alfa y beta adrenérgicos. Y en ese caso se construye el toxíndrome y fíjense, ahí habla de antídoto. El tratamiento es en base a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas entonces nos ayudan a contrarrestar todas las manifestaciones clínicas que estuvimos mencionando hace rato. En el síndrome anticolinérgico, presentado por los tricíclicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, la atropina característicamente es el anticolinérgico por excelencia, la escopolamina, y a ello este toxíndrome responde a la administración de fisostigmina. El colinérgico, propio de las intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, COFA y carbamatos, responden a la atropina, que es su antagonista fisiológico. Y los opiáceos, ya lo conocen casi todos, ¿verdad? Morfina, fentanilo, codeína, meperidina, dextrometorfano y hay muchos otros que responden a su antídoto, en este caso sí, el antídoto es la naloxona. Y finalmente, en este cuadro lo que tenemos es el toxíndrome alucinógeno, LSD, por excelencia, anfetamina, cocaína, cannabinoides, y que todos estos responden al tratamiento con benzodiazepinas inicialmente. Después, en la medida que vayan presentando otras complicaciones, entonces vamos a utilizar otros fármacos. Bueno, el diagnóstico laboratorial, hablamos de un diagnóstico laboratorial que puede realizarse en las salas de urgencias, los laboratorios de urgencias, en donde nos ayudan a
confirmar esa sospecha, esa impresión diagnóstica que tenemos. Y también están los estudios toxicológicos avanzados que se realizan en laboratorios especializados, con equipamiento especializado, y ahí no es que vamos a tener en 30 minutos a 1 hora el resultado. Esto tiene un proceso a seguir con estas maquinarias tan especializadas, y entonces estas ¿para qué nos sirven? Ya para darle el sello final de que estamos frente a una intoxicación por esa sustancia que puede ser identificada con estas técnicas y también cuantificada. Estas técnicas de análisis rápidos prácticamente en su gran mayoría son técnicas cualitativas, no son cuantitativas, pero indudablemente que también nos ayudan. Siguiente. No sé a dónde no está avanzando. Bueno, y esto también es importante que recuerden este esquema en donde una vez que tenemos identificada la exposición, ahí pasamos entonces a ver si esa sustancia sufrió o no un proceso de absorción y ya la presencia de lesiones a partir de esa absorción. En esta etapa de la exposición a la absorción es en donde podemos establecer o podemos utilizar estas herramientas, las medidas de descontaminación, evitar la absorción o disminuir la absorción, irrigación intestinal total, también disminuyendo esta absorción, formación de complejos insolubles no absorbibles para que posteriormente sean eliminados de ese organismo. Y si se produjo la absorción, entonces nuestro objetivo debe ser bloquear el ingreso a las células blanco de esa sustancia tóxica. Si pasó a la circulación, entonces podemos utilizar algunos compuestos, algunos antídotos que nos ayudan a inhibir o a contrarrestar el metabolismo de esa sustancia, como es el ejemplo del etanol y del 4-metilpirazol, para etanol para las intoxicaciones por metanol y etilenglicol, los glicoles en general. Ya pasó a circular, le hacemos correr a nuestro tóxico, ya pasó en la circulación y está ya rumbo a dirigirse al órgano blanco. Pues bien, ahí podemos utilizar estas técnicas de quelación, inmunoterapia, dosis repetidas o dosis múltiples de carbono activado y el cambio de la unión proteica, que también podemos jugar un poco con esa medida. Bueno, acá a partir de la circulación tenemos dos vías, uno es que pase directamente al órgano blanco o que pase a metabolizarse. Y dentro de la metabolización tenemos estas técnicas de detoxificación, por ejemplo, la utilización de la N-acetilcisteína y los tiosulfatos y la eliminación. Una vez realizado el proceso de metabolización de este tóxico, pasa a la eliminación, y si estamos en esta etapa de eliminación del tóxico, entonces ahí podemos utilizar algunas medidas que aumenten esa eliminación, la diuresis forzada alcalina principalmente. Y a nivel del órgano blanco, tratamos de producir un bloqueo en el sitio de acción, como es el caso de los antídotos, naloxona, flumacenil, desplazar a los inhibidores, tal es el caso de las oximas reactivadoras de la colinesterasa, y también la restitución de sustancias esenciales en algunos estados carenciales. Los cumarínicos, por ejemplo, que consumen los factores dependientes de la vitamina K, pues bien, ahí hay que administrar vitamina K, ¿verdad? Y también podemos estimular la aparición, la aparición de mecanismos fisiológicos antagónicos al signo que está presentando, signo síntoma que está presentando el paciente. Y finalmente, ya llegamos al efecto tóxico, en donde si estamos en este estadio, evidentemente nuestra medida va a ser netamente, nuestra medida terapéutica va a ser netamente sintomática. No hay de otra. ¿Siguiendo? Ahí. Bueno, y esto un poquitito hacer referencia a los elementos básicos en la atención del intoxicado, la cánula de Wedel, la jarra como para administrar soluciones y que éstas sean medibles,
la jeringa, el carbón activado y la realización del lavado a través del sondaje nasogástrico. Bueno, ¿a qué está dirigido este manejo? A identificar el tóxico, identificar el toxíndrome, ya estuvimos mencionando algunos de ellos, ¿verdad? Prevenir la absorción, aumentar la eliminación, usar correctamente el antídoto y también el soporte de los sistemas orgánicos. Y el pronóstico evidentemente va a depender del manejo inicial que podamos brindarle a ese paciente. Y por sobre todas las cosas, nosotros manejamos al paciente. Lo esencial es mantener con vida a ese paciente, nosotros no tratamos al tóxico. Recuerden esto, no se apuren por el paciente está ahí agonizando, está con una arritmia mortal, no, yo me voy a ir a buscar el antídoto. No, hay que salvarle primero la vida a ese paciente. Bueno, estabilización al paciente, esto pasamos rápidamente, el ABCD, la posición de seguridad del paciente para hacer el lavado es de cúbito lateral izquierdo, determinar las necesidades urgentes de oxígeno, intubación, acceso venoso. En algunos casos ya se impone la utilización o la realización de un acceso venoso central y la fluidoterapia con cristaloides en la medida que las condiciones hemodinámicas de nuestro paciente así lo permitan. Primordial, reiteramos, sostén de las funciones vitales, mantener con vida a nuestro paciente. Bueno, y esto también es un algoritmo en cuanto a la evaluación. En primer lugar, las vías aéreas, verificamos las vías aéreas, hay o no reflejo de oxígeno, posicionamos correctamente al paciente, limpiamos y ahí pasamos a establecer las prioridades de respiración, circulación y también si hay algún compromiso mental. A favor del paciente, falla respiratoria, en donde hay una indicación de ventilación cuando el cuadro clínico así lo amerita y la presión parcial de CO2 esté aumentada. La ventilación y la presión arterial aumentada más coma de ese paciente, eso es igual a asistencia respiratoria mecánica. No hay otra forma de salvar esta situación. Hipotensión arterial inicialmente con cristaloides, según suero fisiológico, considerar también los antídotos específicos que contrarresten la intoxicación y recordar que hipotensión más hipotermia no van a mejorar con la reposición de fluido hasta que nuestro paciente vuelva a elevar temperatura. Hipertensión arterial, considerar la emergencia y la crisis hipertensiva con la administración de los fármacos correspondientes. Bradiarritmia también, el tratamiento, no tratar si el paciente está sintomático. Las arritmias, las bradiarritmias se tratan si el paciente presenta síntomas. Si está asintomático, lo dejamos así y observamos la evolución, ¿verdad? Diagnóstico diferenciales en los casos de taquiarritmias, en casos de que presente taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, descartamos todos estos cuadros, estos casos de hipoxemia, hipocalemia, acidosis metabólica y las medidas contra el tóxico. ¿Qué hacemos contra el tóxico? Rescatar el tóxico, sí, estamos a tiempo, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes vías, cutánea, ocular, respiratoria o gastrointestinal. Descontaminación dérmica, donde la manipulación de estos pacientes debe realizarse con el equipo de protección adecuada, retirar las ropas con tijeras, lavado con agua templada, el agua jabonosa. Y esto quiero que recuerden, no intenten neutralizar esta contaminación dérmica porque se genera una reacción exotérmica con liberación de calor y eso evidentemente va a producir mayor lesión. Lavado ocular, donde tenemos como objetivo diluir y arrastrar el producto químico, remover cuerpos extraños que pudieran estar presentes, normalizar el pH de la córnea y esto siempre considerar que estamos frente a una urgencia médica que debemos practicar este lavado ocular, incluyendo superficie interna, externa a los párpados, córnea conjuntiva. En ningún caso tampoco aquí se debe realizar la neutralización química. En cuanto a la contaminación respiratoria, amén de retirarlo de ese ambiente tóxico, considerar si se trata de irritantes primarios o secundarios, donde los irritantes primarios responden
a una ventilación con aire humedecido. Sí, aquí podemos utilizar un oxígeno al 100% y todo el tratamiento en base a corticoides, broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, si hay sospechas de sobreinfección. Y los secundarios, estos se presentan más tardíamente, estos irritantes presentan lesiones más tardías, pero sí también, así también son más graves estas lesiones. En este caso evitamos el oxígeno al 100% y también utilizamos los otros soportes. En cuanto a la contaminación gastrointestinal, el rescate digestivo, que estamos tan acostumbrados a practicarlo en las salas de urgencia, fíjense el vómito provocado, que anteriormente pregonábamos que sí o sí había que inducir el vómito. Hoy día ya hay innumerables estudios que descartan la realización de esta técnica, a excepción de ingestiones grandes de carbonato de litio, ingestiones de dosis grandes y que el tiempo de evolución permita rescatar este tóxico. El vaciado gástrico, ¿por qué vaciado gástrico? Por ejemplo, las intoxicaciones por etanol, en donde sabemos que hay un aumento excesivo de líquido, en ese caso no le vamos a administrar mayor cantidad de líquido. Ahí vaciamos primeramente y después procedemos a administrar, una vez vaciado, evidentemente, podemos realizar, no específicamente en el caso de la intoxicación por etanol, pero con los otros tóxicos tenemos la obligación de administrar el absorbente carbón activado, que se utiliza para la mayoría de los medicamentos, a excepción de los compuestos de litio, y los metales en general no son absorbidos. El hierro tampoco es absorbido por el carbón activado. ¿Qué otras sustancias? Los cáusticos y los metales, como les dije. Hidrocarburos tampoco son absorbidos por el carbón activado. Otras técnicas como la irrigación, lavado intestinal, catárticos, extracción quirúrgica, típica de las mulas. Y el rescate digestivo, ya dijimos esto, no hay evidencia científica que el uso del jarabe Icpeca como emetizante mejore el pronóstico de las intoxicaciones agudas. Ahora bien, el aspirado simple ya mencionamos, el lavado gástrico con la instalación de la sonda nasogástrica, y esto no se realiza en simultáneo con el carbón activado. Primeramente hacemos el lavado y posteriormente dejamos el carbón activado para que avance hacia el intestino. Está contraindicado, acá está, en cáusticos, hidrocarburos, compromiso de conciencia y depresores del sistema nervioso central. Carbón activado, esto sí es necesario realizarlo. Es el método primera elección para descontaminar al tubo digestivo en la mayoría de los casos. Absorbente muy eficaz si es administrado precozmente. Por supuesto, si ya transcurrieron 6, 12, 24 horas, ya no vamos a tener nada que absorber, ya va a estar todo absorbido, ¿verdad? Absorbido. Y puede usarse solo o al final del lavado gástrico en dosis únicas o repetidas, esto sobre todo teniendo en cuenta la circulación enterohepática, y en pacientes lúcidos por vía oral se puede administrar. Es una sustancia insabora, el color nada más es desagradable porque es negro, ¿verdad? Pero no tiene ni sabor ni olor. Entonces podemos alentarle a nuestro paciente, si está lúcido, que ingiera el carbón activado diluido en agua. Tóxicos absorbibles, fenobarbital, carbamazepina, dapsona, quinina, o sea, la mayoría de los medicamentos. Y no absorbibles, pesticidas que tienen como diluyentes hidrocarburos, ácidos, álcalis, hierro, alcohol, litio, hidrocarburos y cianuro. En cuanto a los efectos secundarios, constipación, principalmente vómitos, broncoaspiración, sumamente importante tener esto, y se puede complicar con perforación esofágica o gástrica, y esto desencadenar la muerte de nuestro paciente. Por eso es tan importante establecer si hay ruidos hidroaéreos. Si no hay ruidos hidroaéreos, no se puede administrar carbón activado. Otras medidas de descontaminación, como los catárticos, el lavado intestinal en base a polietilenglicol preferentemente, y se reservan el lavado intestinal para aquellos tóxicos poco absorbibles por el carbón activado que ya pasaron
al intestino, y principalmente en aquellas presentaciones de liberación retardada en donde es el intestino en donde empiezan a liberarse lentamente. Para esos casos sí está indicado el lavado intestinal. Ahí ya no corresponde otra vez. Siguiente. Bueno, favorecemos la eliminación a través de la diuresis forzada, como mencionamos, utilizando la hidratación generosa, furosemida o manitol, y en el caso que se traten de sustancias ligeramente ácidas, ahí neutralizamos con la administración de bicarbonato, alcalinizamos la orina para facilitar la eliminación. También podemos utilizar diálisis peritoneal o hemodiálisis y hemoperfusión, que tiene sus indicaciones precisas. Hemofiltración continua, hemodiafiltración, bastante útil, que se trata de un circuito extracorpóreo bastante parecido a la hemodiálisis, pero que utiliza el hemofiltro con permeabilidad acuosa para permitir el paso de los solutos por un proceso de convección, y el flujo de sanguíneo es a baja presión. La emulsión lipídica, que es una de las herramientas con las que contamos hoy día, principalmente si se trata de pacientes en estado de shock o arritmias malignas, fármacos muy liposolubles, si se trata de intoxicaciones por fármacos muy liposolubles, donde hay una cardiotoxicidad o neurotoxicidad por anestésicos locales. En estos casos sí ya está demostrado que son sumamente útiles. Y recuerden que son presentaciones exclusivamente lipídicas al 20%. Y no por ser el propofol, no por tener una presentación lipídica, eso pueda sustituir a la utilidad de la emulsión lipídica, no. El propofol no puede sustituir a la emulsión lipídica. Bueno, y de esta manera quisiera finalizar recordando esta frase de Paracelso, ya del año 1493, en donde en el mundo existen numerosas sustancias químicas que pueden ser tóxicas o no. Todo depende de la dosis y del tiempo de exposición para que nuestro paciente sufra de esta enfermedad. Me despido dejándoles el contacto del Centro Nacional de Toxicología, donde realizamos consultas médicas, laboratorios de determinaciones rápidas, no tenemos equipamiento de alta tecnología, asesoramiento toxicológico también, y los números telefónicos. Quiero que se fijen, aquí tenemos eso, desde la semana pasada nos habilitaron la línea 153 directa con el interno 1011 para hacer llamadas de urgencia al Centro Nacional de Toxicología. Y también el número de teléfono del celular, nuestro correo, y a las órdenes en lo que podamos serles de utilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Nelson Aquino. Él nos va a estar presentando la charla ¿Cuándo pensar en un screening genético para miocardiopatías? El doctor Nelson es especialista en medicina interna del Hospital Central del IPS, es especialista en cardiología, Hospital Clínica de la UNA, y especialista en electrofisiología. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema un poco complejo, complicado. No les voy a complicar más de lo que debemos, pero tenemos que entender varias cosas y esa es la finalidad del día de hoy. ¿Cuándo pensar en un screening genético para cardiomiopatías en el paciente? Dije cardiomiopatías, no miocardiopatías, porque al decir cardiopatías abarcamos mucho más. ¿Qué es el screening genético? En sí consiste en someter a diferentes pruebas genéticas a una población específica a individuos con un riesgo mayor de desarrollar un tipo de enfermedad o condición genética. Es para detectar portadores que van asociados a diferentes trastornos. Sinónimos, podemos escuchar a veces cribado, podemos escuchar tamizaje, pesquisaje, tamizado genético, son todo lo mismo. Como dijimos, nos va a ayudar a identificar riesgos a pacientes de riesgo,
a detectar portadores de ciertas enfermedades, nos va a ayudar a un diagnóstico precoz de dichas enfermedades, a tomar decisiones reproductivas o de planificación familiar y también nos ayuda para fines investigativos y científicos. Entre los conceptos varios que tenemos lo que es el genotipo. El genotipo es la secuencia de ADN que tiene una persona y que generalmente incluye todas las variables genéticas que tienen, sean estas normales o sean patológicas. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo en sí es la expresión de ese genotipo. ¿Qué es la penetrancia? Es la probabilidad de que un paciente que porta el gen mutado, sobre todo esto se da en los pacientes con mutaciones autosómicas dominantes, de que expresen el fenotipo con la enfermedad. Y por último, la expresividad, que es el grado diverso de expresión de los diferentes fenotipos. Esto se va a entender mejor en esta diapositiva. Pueden mirar, son muchísimos genes que tenemos y que están dentro de círculos. Este círculo rojo grande que se ve implica todos los genes que pueden producir una miocardiopatía dilatada. Los que vemos de color azul en esa parte son los genes que pueden producir una miocardiopatía hipertrófica. Los genes que tenemos abajo en amarillo son los genes que pueden producir una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y así, podemos hablar muchísimo de cómo los mismos genes se solapan entre sí y tenemos familiares que pueden expresar con el mismo gen mutado una miocardiopatía hipertrófica y otros que pueden expresar una miocardiopatía dilatada. Un dato interesante que sacó la Sociedad Española de Cardiología es que dice que 1 de 400 pacientes pueden presentar una mutación genética que afecte al corazón. Eso es un número no despreciable y que puede asustar un poco. Las principales expresiones son dos. Las miocardiopatías, como dijimos, conocemos la hipertrófica, conocemos la restrictiva, conocemos la dilatada, la arritmogénica del ventrículo derecho, se agregó últimamente la no compactada. En segundo lugar tenemos las canaliculopatías, donde están los síndromes asociados a arritmias sobre todo. El síndrome de Brugada, QT corto, QT largo, taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, entre otras. Y por último se va agregando las alteraciones de la conducción eléctrica, las que tienden a producir bradiarritmias. Pacientes con bloqueo AV total familiar, bloqueo AV congénito, entre otros. ¿Por qué es importante el screening genético en cardiología sobre todo? La mayoría de los genes asociados son genes autosómicos dominantes. Eso quiere decir que si tenemos un paciente con una mutación detectada, hay 50% de probabilidad de que un familiar de primer grado también tenga ese gen. ¿Familiar de primer grado quiénes son? Padres, hermanos, hijos. Y esto es bastante importante. Para que sea más fácil, más entendible, ya les presento un caso clínico de consultorio de una familia en Asunción. Paciente de 24 años, sexo femenino, sin patología de base conocida, consulta para hacerse la famosa evaluación previa a la realización de actividades físicas. Dice que hace de tanto en tanto alguna que otra actividad y niega antecedentes de valor. Signos vitales en rango, examen físico sin datos positivos de valor, laboratorios tampoco sin alteraciones de valor. Hasta ahora vamos todo ok con el paciente. Llega con su electrocardiograma, en el que podemos ver que tenemos criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo sobre todo. Si hacemos un índice de Sokolov está por encima de 50, con ondas T negativas en todo lo que es la cara anterior. Lo primero que pensamos en un paciente joven que tiene este electrocardiograma, ¿qué va a hacer? Que puede tener una miocardiopatía hipertrófica en este caso. Le hicimos ecocardio. Esta es una imagen referencial, pero a priori le estamos viendo el corazón de costado y este grosor que vemos aquí abajo es el grosor normal del corazón y esto es lo que mide el septum. Está muy, muy engrosado. La paciente terminó siendo diagnosticada una miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal. Hasta ahí bien. Para confirmar le pedimos una resonancia magnética.
Vemos igualmente que está engrosada las paredes. Aquí en blanco es la luz del ventrículo izquierdo, cómo está disminuido. Y lo que llama la atención en el informe es la parte final. Dice un porcentaje de fibrosis del 18%. ¿Por qué eso? Porque en la miocardiopatía hipertrófica un criterio de riesgo es la fibrosis mayor al 15%. ¿Riesgo para qué? Para la muerte súbita cardíaca. Entonces ahí le agarramos a la paciente de vuelta y le reinterrogamos. Entonces te dice que ya había sido varias veces ya y tuvo presíncope, que sentía que el corazón le aceleraba y se iba a desmayar. Un par de veces. Una vez empezó a correr, hacía calor, se desmayó, atribuyó al calor. Después comentó que tenía un tío que falleció a los 45 años de muerte súbita, sin antecedente patológico de base, y que tiene un par de tíos con corazón rurú, es decir, corazón agrandado. Le pedimos un Holter por el antecedente de palpitaciones, encontramos una taquicardia ventricular no sostenida, que es la que tiene el QRS ancho ahí, otro criterio más de riesgo. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Evaluamos el riesgo, ponemos todos los criterios que tenemos con ella a través de los evaluadores de riesgo de la Sociedad Europea y de la American College, y nos sale un paciente con riesgo moderado a alto con indicación de desfibrilador. El paciente va de alta con su desfibrilador, chiche bombón. ¿Pero qué hacemos? ¿Terminamos ahí con este paciente o no? No. Entonces, ¿qué hacemos? Le llamamos de vuelta, le llamamos a la familia. Esto es un árbol genealógico, para quien no lo sepa. Los círculos corresponden a mujeres, los cuadrados corresponden a los varones. Y la paciente es esta, es la cuarta hermana de 7. No le pregunté si el presidente es padrino de alguna de ellas, ¿verdad? Como dice la tradición paraguaya. Y la enfermedad viene del lado materno, donde 4 hermanos portaban una alteración y uno de ellos hizo la muerte súbita. Entonces le hicimos una reunión familiar importante, evaluamos que 4 de las hermanas también tenían alteraciones cardíacas y que también varios niños tenían afectación cardíaca. Mandamos el gen, vino la mutación del gen MIBPC3, que es uno de los genes más comúnmente asociados a una miocardiopatía hipertrófica dilatada restrictiva. ¿Para qué nos sirve esto? En primer lugar, como pronóstico. Si bien es un gen comúnmente asociado, es un gen que tiene mucha menos relación con muerte súbita respecto a los genes, por ejemplo, MIH7 y TNNT2. Ya nos sirve como pronóstico. ¿Avanza mucho a falla cardíaca? No tanto como otros genes. ¿Necesita trasplante cardíaco? Tampoco demasiado. O sea, dentro de todo el contexto es un gen no muy malo, no muy bueno. Algo es algo. Entonces después, la entidad en la que se realizó, porque vamos a decir, en Paraguay cuesta, las muestras se envían afuera, esta muestra se envió a Estados Unidos, el servicio donde se mandó tenía un servicio social que si un gen salía positivo te hacían 2 muestras gratis. Entonces las hermanas decidieron, vamos a hacer las muestras para 2 de las que no tienen enfermedad demostrable. Una fue la que tenía el hijo afectado, era un hijo que tenía 20.000, 25.000 extrasístoles ventriculares por día, entonces el riesgo de sospecha es alto, y en otra de las que tenía más hijos. ¿Qué pasó? Ella es la hermana que vino con el test positivo, la hermana que tenía el hijo afectado vino con el gen negativo. ¿Eso qué implica? Que descartamos que el niño que tenía las extrasístoles eran de origen genético. Entonces ahí le atribuimos a una extrasístole del tracto de salida del ventrículo derecho que son benignas. Ya teníamos esa situación, esa sospecha, pero hasta no descartar genéticamente no podíamos estar seguros. Entonces el hijo quedó bien, quedó sin enfermedad. Posteriormente la última hermana que no tenía el cuadro, hablamos con ellos y le dijimos, chicas, intenten no embarazarse. El embarazo es un gatillador importantísimo de las enfermedades genéticas cardiovasculares. Lastimosamente se embarazó, expresó la enfermedad. Posteriormente, la nieta de la primera hermana, porque ya tiene una edad bastante importante, con 2 años, también
nació, se le hizo su ecocardio hace un par de semanas, también ya tiene criterios de hipertrofia, teniendo menos de un año. Entonces, yo creo que ahí se basa mucho la importancia de por qué debemos usar el screening en estos pacientes. Tenemos un factor importante desde el punto de vista pronóstico, diagnóstico y sobre todo evaluación de los pacientes. Recordemos que el concepto de penetrancia es diferente, entonces hay personas que pueden tener el gen pero no pueden, tal vez no expresan la enfermedad de forma concreta, pero son pacientes a los que tenemos que tener cerca, no podemos dejarles de lado. Pero también nos libera y nos deja tranquilo con otro grupo de pacientes. Y otro drama, una de las hermanas que sí ya tenía, que su cuadro no era tan malo, se embarazó por segunda vez. Y ahora sí estamos con una insuficiencia cardíaca en el embarazo, que es todo un drama médico. Entonces, por eso salió el tema de lo que es el consejo genético, que consiste en informar a los pacientes, a los familiares sobre los aspectos genéticos de cada cardiopatía, es determinar el riesgo de cada paciente, de cada familiar y planificar esa descendencia. El paciente tiene que saber que hay un 50% de probabilidad de transmitir esa enfermedad a su descendencia. Eso es importante y debemos tener nosotros en cuenta para tomar esa decisión. Y conste que es una familia que tiene un muy buen nivel educativo. O sea que tampoco podemos decir que muchas veces se trata de que sean gente que no tiene un buen nivel educativo o gente ignorante que de repente no entiende. Entonces, son cosas que hay que ir determinando. Una frase interesante dice, saber sobre nuestra genética no es solo un acto de prevención, sino de responsabilidad con nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nelson. Damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Francisco Dedic. Él va a dar la charla acerca de drogas, diseño, diagnóstico, detección y tratamiento. Él es profesor doctor, médico toxicólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, instructor de toxicología en Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, consultor de la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación y de la Subsecretaría de Prevención del Narcotráfico del Ministerio de Seguridad. Miembro de la Asociación Toxicológica Argentina, de la Sociedad Argentina de Emergencias, de la Comisión Nacional Antidopaje, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología y director de toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de drogas sintéticas, que es el tema de hoy. Primero creo que tuvimos una muy buena introducción de acá de la doctora toxicóloga que nos puso un poco en autos de los toxindromes y algo que es muy importante que conozcan, sobre todo hay un par de caras jóvenes que ahora muchos se fueron, pero que conozcan en el día a día porque es algo que crece mucho, que es importante al menos tener conocimientos básicos. Vamos a hablar un poquitito de esto que son las sustancias psicoactivas y principalmente las nuevas sustancias psicoactivas o las nuevas drogas sintéticas. Me gustaría comenzar contándoles una historia. La historia de María, que María no estaba segura de qué fue lo que había pasado. Cuando le interrogó el equipo médico por el fallecimiento de su amiga, solo recordaba que estaba en una fiesta con unos amigos. Recordaba que uno de ellos trajo una bolsa con pastillas y que aunque ella no era de consumirla frecuentemente, había decidido probar una. Recordaba haberse sentido feliz y tener muchas ganas de bailar. De hecho, estaba con un chico cuando le dijeron que su amiga se había desmayado. Recuerda también que cuando vio en el piso de la disco su corazón no paraba de latir y sus manos no paraban de temblar. Uno de los muchachos que la acompañaba había comenzado a tratar de despertarla dado que la ambulancia tardaba mucho en llegar. Luego la llevaron al hospital y recién cuando ella llegó con sus amigas al lugar se enteró que estaba muerta. Ayer me pasó contar la misma historia. ¿Y por qué traigo esta historia? Porque creo que a mí me impactó mucho en su momento, como nos impacta a todos los médicos cuando tenemos situaciones así, ¿no? Situaciones que son absolutamente evitables con prevención, ¿no? Con conocimiento. Y son historias que no están tan lejos de la realidad. Nosotros vemos historias como la de María frecuentemente, lamentablemente más frecuentemente de lo que nos gustaría. Y esto tiene que ver con lo que venimos a hablar hoy, que son las nuevas sustancias psicoactivas, sobre todo las nuevas drogas de diseño.
que hoy no sabemos ni siquiera qué es lo que tienen. Vamos a poner un poco en contexto. Para que ustedes se den una idea, tenemos aproximadamente 1047 sustancias. Uno dice, bueno, me pongo a ver cuántas drogas conozco y seguramente no pasamos las 10, 15, ¿no? Y hay muchas veces menos que esto. Y sin embargo, por año tenemos más de 500 nuevas drogas, o sea, más de 500 nuevas sustancias psicoactivas, que plantean obviamente un desafío para nosotros porque no sabemos muchas veces qué tiene esa sustancia, porque se van modificando constantemente por la facilidad que tienen de modificarse desde el punto de vista químico. Sabemos que los comprimidos y el consumo de éxtasis aumentó considerablemente. Sabemos que las concentraciones que hoy hay en las pastillas de éxtasis son muy superiores a tiempo atrás. Sabemos que tenemos una epidemia de fentanilo, sobre todo en Norteamérica, y que tenemos un creciente consumo de fentanilo y otros derivados opioides en toda Latinoamérica y en el mundo. Y esto hace que se planteen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas para todo el sistema de salud, para el sistema de seguridad, de ver cómo se va a abordar este tema que pasa a ser un tema de ocupación mundial, ¿no? Un tema que está en la agenda ahora de todos los países del mundo. Fíjense, para que tengan una idea, o sea, este es un mapa de las Naciones Unidas donde muestra las distintas sustancias psicoactivas consumidas, en su gran mayoría derivados anfetamínicos y metanfetamínicos, con un predominio de sustancias opioides en Estados Unidos y en África por la sustracción de medicamentos. Y pueden ver los distintos círculos que dan a el mayor consumo que hay en cada una de ellas. ¿Y por qué es un problema? Por esto que estaba mencionando, porque además hay algunas características que hacen a las sustancias sintéticas un peligro adicional. La primera de ellas es que se pueden fabricar en cualquier lugar. Yo no necesito estar en el medio de la selva, por ejemplo, tener un laboratorio demasiado sofisticado para crear una sustancia sintética. Tienen una simplicidad y flexibilidad en la producción, o sea, se adecúan según la demanda. ¿Qué hacen? Van probando cómo pega la droga, ¿no? Van probando qué efecto le están provocando al consumidor. Muchas veces estos efectos son los inesperados por el consumidor, que quería tener un subidón, un estimulante, una situación que buscaba, por ejemplo, con éxtasis y termina con una taquiarritmia, una arritmia súbita, que le puede llevar a un paro cardíaco y a la muerte en el lugar, o un síndrome serotoninérgico grave posterior al consumo. Y también hay gran variedad de precursores y procedimientos de síntesis distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que van encontrando distintas maneras de poder generar la droga, de poder generar esa sustancia psicoactiva. Sumado a esto tenemos un tema adicional que es que principalmente se consume en vía oral. Y esto genera menor percepción de riesgo, porque claro, una cosa es esnifar una sustancia, una cosa es inyectarla en forma endovenosa, pero tomar una pastilla es bastante común para nosotros. Estamos acostumbrados a tomar medicamentos, entonces es bastante amigable la sensación de tomar un comprimido. Esto es lo que le pasa al usuario del éxtasis, a los chicos que consumen un polvo, por ejemplo, como vienen ahora muchas sustancias psicoactivas, que es poner el dedo en un polvo y llevárselo a la boca, que es algo muy agradable, muy simple desde el punto de vista, muy estético, como le dicen ellos, y que provoca mucho, mucho daño. Entrando un poco en la clasificación, existen distintas sustancias de diseño, como se dicen, o drogas de síntesis. Tenemos los opioides sintéticos, el grupo de las fenilacilaminas, los derivados de la fenciclidina, las triptaminas y los derivados de la metacolona. Por una cuestión de tiempo vamos a hacer una descripción breve de cada una de ellas, de los más importantes, para que ustedes tengan también acá una percepción. Fíjense la diferencia, o sea, esto es otra clasificación, según el efecto, ¿no? Por ejemplo, un efecto sedante hipnótico, como ahí mencionaba la doctora con los toxindromes, que provoca un síndrome sedativo hipnótico. El caso típico son las benzodiazepinas con el diazepam, pero también tenemos el etizolam, el clonazolam y otras nuevas drogas que surgen a partir de estas mismas benzodiazepinas. Disociativos, por ejemplo, como la fenciclidina con otras nuevas sustancias, LSD, por ejemplo, con otras nuevas sustancias. Fíjense cómo al lado de cada una de ellas, se trabó el puntero, cómo al lado de cada una de ellas aparece una sustancia adicional, cómo se puede hacer una modificación sintética de esa misma sustancia. Entrando un poco en el primer grupo, los opioides sintéticos, tenemos al fentanilo que hoy despierta una alerta
mundial. En Estados Unidos genera mucha preocupación, sobre todo por la cantidad de muertes que tienen por consumo de fentanilo, por la naturalización que hay con el consumo del fentanilo y por la gran variedad de formas de consumo que encontraron a través del fentanilo, que ya no es solamente la sustracción de medicamentos o los parches de fentanilo, sino que también se utilizan en forma de pastillas, 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Imagínense el impacto que esto tiene en la salud. Actuando principalmente por los receptores opioides, provocando un síndrome opioide, como bien mencionó la doctora, con las pupilas mióticas, puntiformes, con depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, o sea, todo en menos, ¿no? Que es lo que provoca el síndrome opioide, todo en menos, pudiendo determinarse a nivel diagnóstico con la clínica y con el laboratorio. Importante también, lo podemos determinar en saliva, lo podemos determinar en orina. Si yo sospecho que tengo una intoxicación por un síndrome opioide, puedo detectarlo y puedo tratarlo. De hecho, es tan frecuente que a veces en Estados Unidos directamente le dan naloxona. Antes, los que sean más viejos como yo recordarán el cóctel coma que usábamos en las guardias. Ante la duda era flumacenil por las benzodiazepinas, naloxona para los opioides y glucosa por otro tipo de patologías, por la hipoglucemia. Bueno, eso ya no se usa más por los riesgos que tiene, pero sí la administración de naloxona si se hace un diagnóstico temprano, que es muy positivo. Dentro del punto de los precursores químicos es importante entender que hay un montón de sustancias que pueden llevar como vía final a la formación de esto que es el fentanilo. Y al ser una sustancia que tiene un componente adictivo muy importante y que se puede hacer en forma muy fácil y que tiene disponible un montón de sustancias que están dando vueltas dentro del mercado legal, porque están en bioquímicas, en industrias, genera una alerta, lo que sería el fentanilo sintético. Pero no quedamos ahí. Lamentablemente no es que digamos, bueno, solamente es el fentanilo. No, fíjense, aparecen nuevas. Alfa-metilfentanil, con distintos efectos, el 3-MF, 16 veces más potentes que el fentanilo y 1600 veces más potente que la heroína. Vieron que han muerto muchas personas por heroína, ¿no? Sobre todo artistas en la década del 70, 80, habrán escuchado por sobredosis de heroína. Imagínense que esto es 1600 veces más potente, lo que puede provocar y la facilidad que lleva a esa persona a un paro respiratorio muy rápidamente. Y aparecen unas nuevas sustancias que son los nitazenos, que dentro del punto de vista tanto del narcotráfico como del área de la prevención de salud, son un gran problema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen un efecto como el de la morfina y de otros opioides, son 10 veces más potentes que el fentanilo, pero no tienen buena respuesta a la naloxona. En Estados Unidos hoy, con la naloxona, logran revertir mucha de la sintomatología. De hecho, ya están con el spray nasal directamente para darle al paciente cuando está con un paro respiratorio o un compromiso respiratorio, ¿no? Esto no funciona así con los nitazenos. Y además tienen forma de pastilla y comprimidos, con lo cual también hace que sea más fácil, por esto que hablábamos también de la percepción de riesgo. Después tenemos otros como los derivados de la meperidina, que también son opioides. El crocodile, que fíjense, esto es desmorfina en realidad, es codeína con otros disolventes que tiene un efecto más potente de la heroína, pero que a su vez provoca flebitis, gangrena y necrosis. Nosotros no tenemos desmorfina en Argentina, no tenemos esto es el crocodile, es porque es un nombre ruso, en realidad le dicen cocodrilo también, tiene distintos nombres, pero es un nombre ruso, una sustancia que apareció principalmente en Rusia y en toda esa región. No tenemos, pero a ver, aquellos que son más jóvenes probablemente vayan a tener situaciones como esta, porque lo que apunta a esto, según las proyecciones mundiales, es que el consumo sea mayor, no menor, de esta y de todas las drogas en general. Dentro del grupo de las fenilequilaminas tenemos las anfetaminas y las metanfetaminas, que quizás son el grupo más representativo cuando hablamos de drogas de síntesis. ¿Y por qué? Por esta variabilidad química, con esta facilidad de poder generar nuevas sustancias constantemente, que hacen que se les cambie el nombre, que se vayan probando y que
sean para nosotros también un desafío a la hora de detectar qué es lo que tiene, provocando un efecto de tipo estimulante muy parecido al de la cocaína, lo que había mencionado la doctora, un síndrome simpático mimético con todo demás, ¿no? Excitación psicomotriz, aceleración, agitación, euforia, palpitaciones y demás, que llevan muchas veces a cuadros de arritmias graves. Esto es la toxicodinamia, o sea, provoca una inhibición de la recaptación de aminas con un aumento de las catecolaminas en la biofase. Hay un aumento en los receptores, un estímulo a los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos. ¿Y qué lleva a esto? Un síndrome simpático mimético y a un síndrome serotoninérgico, que es algo que antes no se veía tanto y ahora empezamos a ver un montón. El síndrome serotoninérgico vinculado a la anfetamina, anfetaminas y derivados como el éxtasis y otros. Fíjense también desde el punto de vista de la formación, la gran variedad de precursores que pueden usarse para llegar a este objetivo, que es la creación de la droga esta, que es la anfetamina y la metanfetamina. Éxtasis o MDMA, bueno, la 3,4 metilendioximetanfetamina. También esta es una sustancia ampliamente consumida en el mundo. En Argentina el consumo de éxtasis aumentó más de un 200%. En el mundo, de hecho, el consumo de éxtasis está siendo una de las sustancias que más se consumen con todos sus derivados, principalmente en Europa, pero no deja de tener importancia también acá en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil. No conozco acá las estadísticas de Paraguay, pero seguramente también tengan consumo de éxtasis y derivados. ¿Qué es lo que provoca? Un cuadro, como habíamos dicho, de excitación psicomotriz. Y acá el peligro es que la dosis no tiene, el efecto clínico no tiene tanta relación con la dosis. O sea, que una pastilla puede llegar a ser mortal. Yo siempre cuando doy charlas a los chicos más jóvenes les digo esto: una pastilla puede llegar a ser mortal, porque no sabemos qué tiene, no sabemos qué puede tener. Y además acá el problema no es que puede tener 3,4 metilendioximetanfetamina, capaz que tiene catinonas, capaz que tiene alguna otra cosa que tiene un efecto distinto. De hecho, en Europa, dentro del contexto del creciente consumo que tienen, se hace reducción de daño en las fiestas electrónicas y le testean la droga antes de entrar en muchos lugares. O sea, van con sus pastillas y ahí mismo le hacen el testeo de la droga para ver cuánto tiene cuánto es 3,4 metilendioximetanfetamina, cuánto tiene de catinona y demás, para que no tenga un efecto adverso. Imagínense el impacto que está teniendo a nivel del mundo. Un poco los orígenes de cómo se puede generar. Y no nos quedamos ahí, lo mismo que pasa con el fentanilo, que aparecen un montón de otras opciones y versiones. Fíjense, parametoxifetanfetamina, también conocida como droga de la muerte, porque provoca rápidamente cuadros de muerte y ha provocado varios casos y por eso se etiquetó con ese nombre. La píldora del amor, ¿por qué? Porque genera deseo de empatía, le dicen la droga del amor al éxtasis y derivados, porque genera deseo de contacto. Entonces uno ve a la persona que está bajo el efecto del éxtasis con un cuadro estimulante, con deseos de bailar y también de tocarse y de frotar y demás. Y esto tiene que ver con la acción serotoninérgica que tiene esa sustancia. La parametoximetanfetamina, el DOM, el bromodom, que tienen quizás un efecto un poco más alucinógeno y demás. Imagínense que estamos hablando de 500 sustancias por año, más de 1000 sustancias, 1100 sustancias, no vamos a poder mencionarlas todas, pero fíjense la variabilidad química, cómo empieza a aparecer y cómo cada una va teniendo una impronta y un nombre distinto en la calle en función de cómo va actuando. Llegamos al TUSI o TUSI-B, en realidad es el TUSI-B o 4-bromo 2,5 dimetoxifeniletilamina, pero bueno, le dicen TUSI por esto. Es en realidad una fenitilamina alucinógena y también se la conoce como cocaína rosa. ¿Por qué? Que tiene este polvo en forma rosa, de color rosa, que tiene un efecto parecido al de la cocaína. ¿Que cuál es? Estimulante, ¿no? Que es lo que provoca un cuadro de excitación psicomotriz, agitación, aceleración. ¿Sumado a qué? A un fenómeno alucinógeno. Esto es lo más buscado hoy por hoy en lo que son las drogas, ¿sí? Cuando uno mira la estadística mundial, lo que más se viene consumiendo es el grupo de los estimulantes, de la mano de TUSI, éxtasis y otros. Provocando esto, síndrome simpático mimético, síndrome serotoninérgico y aparece ahora el síndrome alucinógeno. La fenciclidina,
dentro del otro grupo, las arilexilaminas, que ha tenido, ya es una sustancia un poco más vieja, pero está teniendo importante, hay un sobrecrecimiento del consumo de fenciclidina y sobre todo de la siguiente, que es la ketamina, que tiene un efecto disociativo, o sea, son muy parecidas. Son sustancias del tipo disociativos, que provocan característicamente un cuadro simpático mimético también, dependiendo la dosis, con alucinaciones, que puede provocar también trastornos oculares con nistagmus, y que se consumen de distintas maneras, en forma de vía oral, en forma endovenoso, es un polvo que se puede deshidratar y se puede aspirar también en forma nasal, etcétera, etcétera. Fíjense que el mecanismo de acción acá es distinto, no es un inhibidor de la recaptación de aminas, sino que tiene una acción distinta como antagonista no competitivo del N-metil de aspartato. Y también interactúa con los sitios muy fenciclidina, provoca vasodilatación cerebral y otros. Provocando esto que les estaba mencionando, un cuadro de confusión, de alucinaciones, llevando a un cuadro de hipertensión arterial, pudiendo en algunos casos desarrollar o terminar en un paro cardíaco, con el característico efecto disociativo que tienen estas sustancias. En el medio se mezclan, ¿no? Que eso también complica más la ecuación. Porque ¿qué pasa? El que consume cocaína no consume solo cocaína, consume éxtasis, consume ketamina, consume marihuana, consume alcohol, y todo esto va teniendo distintos efectos en el cerebro y en el organismo de esa persona. Imagínense, el alcohol que tiene una acción GABAérgica, que deprime el sistema nervioso central, distinta a la cocaína, que es un estimulante, que inhibe la recaptación de aminas, que libera dopamina, todo imagínense lo que sucede en ese cerebro, ¿no? Es un cóctel complejo que genera un montón de efectos, la cocaína con el alcohol provocan, por ejemplo, algo que se llama cocaetileno, que es una sustancia muy cardiotóxica, que afecta el corazón y que provoca mucha miocardiopatía, o sea, mucha isquemia repetida que termina en una miocardiopatía. Y acá, por ejemplo, el Calvin Klein, que es ketamina mezclado con cocaína, o el Speedball, que es heroína mezclado con cocaína. Son distintas combinaciones que usan los usuarios también para llegar al mismo efecto. Después tenemos el grupo de las triptaminas, ¿sí? Dentro de las cuales el quizás más emblemático es el LSD, que es el ácido lisérgico, o sea, la dietilamida de ácido lisérgico, que en realidad está dentro del grupo de las lisergamidas, pero es el más característico por la cantidad y frecuencia de consumo. ¿Y qué provoca esto, no? Un síndrome alucinógeno bien marcado, bien característico. Acá no vemos tan frecuentemente un cuadro estimulante, sino lo que vemos es un cuadro alucinógeno más puro, ¿no? Más onírico. Aparecen sus variedades también, o sea, lamentablemente no queda ahí, sino que del mismo LSD que fue descubierto en el año 50, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, ya del año 50 lo usaba la KGB y la CIA. Es muy interesante la historia, no me quiero extender, pero la historia de las drogas es muy interesante porque cuando vemos cuando aparece una sustancia y la empiezan a probarlo, pasó con las anfetaminas en la década del 70 en Estados Unidos como un estimulante que después terminó siendo una droga de abuso, pasó con el LSD en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, probaban el LSD para llevar a cuadros de evolución mental, ellos creían que generaba una superinteligencia. Empiezan a aparecer distintas variedades del LSD que provocan lo mismo, un efecto de tipo más que nada alucinógeno. En este contexto aparece también la psilocibina que tiene un efecto también alucinógeno, que proviene de un hongo que se llama cucumelo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nosotros sabemos que empieza a haber un efecto positivo del alcaloide, de la psilocibina en realidad, para el tratamiento de la depresión mayor. ¿Qué hace la gente dentro de esa duda? Consume el hongo, ¿no? Lo mismo pasa con los derivados cannabinoides que ahora vamos a ver. Después tenemos la metacolona y otros sedantes hipnóticos. Acá están los barbitúricos, las benzodiazepinas. Los barbitúricos, sustancia que se ha consumido históricamente, que uno dice, bueno, ya no se consume más, se consumía en la década del 60. Marilyn Monroe consumía barbitúricos, pero no, hoy se siguen consumiendo. Michael Jackson murió por una sobredosis de barbitúricos. Las benzodiazepinas, dentro de los cuales principalmente tenemos midazolam, el alprazolam, y después aparecen todas aquellas que se hacen en forma de síntesis, en forma clandestina, y que también se utilizan con fines de abuso, o sea, al provocar sedación, un cuadro sedativo hipnótico, como dijo la doctora, un síndrome sedativo hipnótico, y pérdida muchas veces de la memoria anterógrada, se utilizan también con fines de abuso. Cosas que hoy por hoy son fáciles de detectar,
y que son muy frecuentes. Si nosotros tenemos un paciente que viene con un cuadro sedativo hipnótico, se le tiene que hacer una determinación, por ejemplo, de benzodiazepinas, siempre, para poder evaluar si hay o no consumo. Un cuadro de coma, lo mismo. Cannabinoides sintéticos que vienen de la mano también del crecimiento del consumo de cannabis, que aparece a nivel mundial, hoy la sustancia más consumida a nivel mundial dentro de las sustancias ilegales, que tienen un efecto, fíjense, de 100 a 800 veces más potente que el THC. El THC es el tetrahidrocannabinol. Es dentro de las sustancias del cannabis, es la que tiene el efecto psicoactivo. Y acá tenemos un efecto de 100 a 800 veces más potente. Y esto lo hacen en forma sintética. ¿Y qué hacen? Forman caramelos, gomitas, chicles y un montón de cosas que los jóvenes consumen y que terminan desarrollando después un cuadro grave de intoxicación, que pueden llevar, fíjense, también a arritmias, a hipocalemia, a insuficiencia renal y otros. De hecho, en ese contexto surge una sustancia nueva que es el delta 8 tetrahidrocannabinol. En Argentina le dicen el chimichurri, que es algo que directamente le rocían a la planta. La planta, alguien cultiva, por ejemplo, CBD para hacer cannabis medicinal y le rocían con esta sustancia o la extraen el CBD para después formar el delta 8 tetrahidrocannabinol, evadiendo controles y así provocando el mercado ilegal. También frecuente y es un sistema alerta que aparece ahora últimamente. Las catinonas, que tienen también una impronta importante acá en América. Hemos tenido casos en Brasil, en Argentina tenemos poco y nada de catinonas. No tenemos la catinona sintética esta, o sea, no tenemos, viene de una planta que se llama cat, que es un arbusto de África y Asia, y que provoca un efecto muy estimulante con marcada agresividad y excitación psicomotriz, en donde la persona muerde, se pone muy agresiva, por eso le dicen también la droga caníbal. Nosotros no tenemos esto, sí tienen en Brasil. Hay videos, les invito a que lo busquen después por YouTube, por internet, porque hay un montón de videos de la droga caníbal y son realmente muy impactantes. No tenemos catinonas así, pero sí tenemos esta, que es un derivado de la catinona, que es la mefedrona. En Argentina le dicen mefe, que tiene un efecto muy parecido, o sea, también es estimulante con un cuadro de excitación psicomotriz, o sea, está dentro de este grupo. Doctor, si puede atender un poco su tiempo. Sí, ya estoy. Después tenemos el grupo de las piperacinas y el grupo del captagon, la sustancia esta que también es la sustancia asociada al terrorismo, por eso le dicen coraje químico, que en realidad viene de las anfetaminas y de las metanfetaminas, que provoca también un efecto estimulante. ¿A qué voy con esto? Hay cientos de sustancias, ya estábamos hablando de miles de sustancias psicoactivas. Fíjense, acá les traigo otros nombres como para que tengan en consideración. Y con todas estas nuevas sustancias que aparecen, que son las que se conocen como sintéticas, se suman las que ya conocemos, como el alcohol, la cocaína, que siguen teniendo un importante impacto en la salud de toda la población y que deberíamos nosotros que conocer y poder determinar. ¿Qué herramientas tenemos? Hay algunas respuestas que se dan desde el punto de vista internacional, distintos organismos para tratar de detectar lo que son las drogas sintéticas. Esto es a través de la Red Nacional de Laboratorios, se desarrolla el sistema de alerta temprana, el SAT, para poder encontrar una sustancia y denunciarla y así poder ponerla en conocimiento y que todos podamos tratarla. En Argentina, CEDRONAR y la Subsecretaría de la Lucha contra el Narcotráfico son los dos organismos que trabajan en la oferta y en la demanda de la sustancia, preveniendo y destruyendo lugares que venden. Por supuesto, si tenemos un paciente con un consumo de esto, cualquier sustancia, el tratamiento siempre es muy integral y multifactorial con un enfoque interdisciplinario, donde trabajamos con distintos fármacos como benzodiazepinas, anticonvulsivantes para bajar la compulsividad, tratamiento no farmacológico con evaluación y asistencia social y psicoterapia y evaluación psiquiátrica. Recordando que la gran mayoría de las personas con consumo problemático tienen patología psiquiátrica asociada. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la bienvenida a la siguiente ponente, a la doctora Alana von Glassenlapp. Ella nos da la charla de cazadores de clones, estrategias para detectar gamapatías monoclonales, avances en el diagnóstico y su impacto en el pronóstico.
La doctora Lana es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Asunción, especialista en hematología, miembro de la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfusional, miembro del Grupo de Estudios Latinoamericano de Linfoproliferativos y miembro del Grupo Latinoamericano de Gamma-Apatía Monoclonal, donde actualmente es vicepresidenta y miembro de Women in Lymphoma. Médica de planta del Departamento de Hematología y coordinadora del Grupo de Linfomas del Instituto de Prevención Social, médica de planta del Hemato Center. Ha participado activamente en estudios de investigación en linfoma y mieloma y tiene varias publicaciones en revistas de impacto, pasantías en varios centros internacionales y participación en cursos y congresos con énfasis en mieloma y linfoma. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes y muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son las paraproteínas y el concepto de las gamapatías en general. ¿Qué es una gamapatía monoclonal? Nosotros conocemos la base medular del origen de los linfocitos y lo importante que es diferenciar un linfocito B de una célula plasmática, que es el productor de la paraproteína, y en qué patologías podemos encontrar gamapatía. Dos son las más frecuentes, que son las neoplasias de células plasmáticas y las neoplasias de linfocitos B maduros, que son los linfomas. Esta es una diapositiva que muestra más o menos un resumen de lo que vamos a ir viendo. Tenemos dentro de lo que es la médula ósea la producción de células plasmáticas normales. Nosotros tenemos 2 a 3% de células plasmáticas normales que generan los anticuerpos. Todos nosotros tenemos inmunoglobulinas, IgG, IgA, todas las inmunoglobulinas que producen cadenas ligeras. Cuando tenemos una gamapatía monoclonal, como un mieloma, estas células plasmáticas tienen una expansión clonal de células malignas con gran producción de cadenas ligeras y de componente monoclonal y alteraciones del sistema inmuno que quedan bastante debilitados. Y esto es lo que lleva al desarrollo de los síntomas de un mieloma múltiple. Cuando hablamos de la gamapatía monoclonal de significado clínico, que es lo que es muy poco conocido, hablamos de un pequeño clon de células plasmáticas que es capaz de producir proteína monoclonal per se, que puede producir o liberar componente monoclonal o interleuquinas y da síntomas que pueden ser independientes de la cantidad de la masa tumoral. Entonces, este pequeño componente monoclonal, que puede ser muy pequeño, también es peligroso y es capaz de producir patologías como, por ejemplo, la amiloidosis. Entonces, ponemos componentes de células plasmáticas normales que pueden dar diversos tipos de anticuerpos, y cuando hablamos de mieloma, hablamos de células plasmáticas que son capaces solamente de producir anticuerpos de un solo subtipo. Por ejemplo, solo IgG kappa o solo IgG lambda o inclusive solo lambda o solo kappa. Acá hay varios ejemplos de los subtipos de gamapatía que podemos tener, incluso el tipo de mieloma, que si bien es raro, menos del 2%, tenemos mielomas que son oligosecretores, donde tenemos poca producción de secreción medular de componente monoclonal. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos con un paciente que tiene un PIC monoclonal cuando pedimos un proteinograma electroforético? Es muy importante valorar ahí si este clon que vemos de células plasmáticas es IgG o es IgM. ¿Por qué? Porque cuando es IgM nos orientamos más a lo que es linfoma que a lo que es gamapatía monoclonal de tipo mieloma. Entonces, cuando es no IgM, nos orientamos a gamapatías de significado incierto, no IgM, gamapatía monoclonal de significados renales, gamapatía monoclonal de significado clínico. También nos orientamos al mieloma smoldering, que les voy a explicar lo que es, al síndrome de Poems, a los plasmocitomas óseos, a la amiloidosis primaria. Sin embargo, cuando estamos con un PIC monoclonal IgM, hablamos de o gamapatías de significado incierto o clínico tipo IgM, linfomas, macroglobulinemia de Waldenström, linfoma de células B. Cualquier subtipo de linfoma puede expresar una gamapatía de tipo IgM.
Entonces, ¿cuáles son las diversas causas de encontrar una paraproteína? Que sí es importante entender. La mayoría de la presencia de una paraproteína en un proteinograma va a ser una gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos encontrar el pico monoclonal, pero ese paciente no va a desarrollar ni una enfermedad asociada. Entonces, como pueden ver en esta masa que vemos acá, encontramos que el 57.5% de los pacientes tienen solamente un MGUS, que es una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, no entrar en una crisis cuando encontramos no necesariamente es el diagnóstico de una neoplasia. Entonces, ¿cuáles son diferencias importantes? El mieloma en sí es una neoplasia de células plasmáticas que tiene gran cantidad de masa tumoral. Sin embargo, la amiloidosis o la gamapatía monoclonal de significado clínico lo que tiene es un pequeño clon de células plasmáticas que produce síntomas. Entonces, ¿qué pedir cuando encontramos estos clones, verdad? Cuando sospechamos un mieloma, pedimos hemograma, siempre un frotis de sangre periférico hematológico, porque nosotros vemos muchos pacientes que vienen con hemogramas normales, que tenemos realmente plasmáticas circulantes en sangre periférica, que da un pronóstico bastante malo a la enfermedad. También toda la parte de eritrosedimentación, el perfil renal hepático, el perfil proteico, se le pide imágenes que voy a hablar luego. Y en amiloidosis lo mismo, hemograma, frotis, eritrosedimentación, y tener en cuenta que para amiloidosis tenemos que hacer todo el screening de ecocardio, ProBNP, troponinas, evaluar macroglosia, presencia de púrpuras, etc. Para el screening de mieloma, ¿cuándo pedimos esto? Nosotros no recomendamos screening en pacientes que tengan un PIC monoclonal que esté asintomático y tampoco si tiene familiares con historia de gamapatía. O sea, no es que porque mi mamá tiene un mieloma y yo tengo un pequeño pico me voy a hacer todo el screening de mieloma porque no es heredo familiar hasta el momento. Se recomienda sí en pacientes, por ejemplo, que tengan una anemia normocítica, normocrómica con una eritrosedimentación alta que no esté explicada. También en pacientes que tengan osteoporosis mayor a lo esperado por la edad y el género, en fracturas patológicas, que es lo más frecuente, en neuropatías que no estén explicadas, en hipercalcemia no explicada, en fallas renales no explicadas, en proteinurias con escasa albuminuria y en niveles de inmunoglobulinas o muy altos o en pacientes que presenten inmunoparesia. También cuando tenemos un gap proteico muy elevado. Entonces, ¿de dónde partimos acá, verdad? Tenemos un clon medular que es capaz de producir células plasmáticas y como el nombre le llama, el mieloma múltiple tiene un porcentaje aumentado de células plasmáticas que es capaz, este clon de inmunoglobulinas, de producir daño renal, lesiones óseas, anemia e hipercalcemia. Es importante, la anemia del mieloma no es una anemia por déficit de ninguna cosa. O sea, no es una anemia ferropénica, no es una anemia que uno le va a dar eritropoyetina y va a mejorar. Esa anemia es por ocupación medular. Si uno no trata la enfermedad, la hemoglobina no va a subir. Entonces, cuando hablamos de mieloma en sí, sabemos que es multifactorial, puede darse por estimulaciones tóxicas, inmunidad es mayor en pacientes mayores y también a nivel genético se sabe que tenemos estimulaciones genéticas que producen la enfermedad y clones que producen peor pronóstico. Entonces, son factores de riesgo conocidos hoy. La edad, mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de tener mieloma, el sexo, la raza, antecedentes familiares de cualquier tipo de neoplasias, especialmente neoplasias que expresen el TP53, la obesidad como estado inflamatorio crónico y otras enfermedades de células plasmáticas. Entonces, para ir viendo un poco cómo es la evolución de las gamapatías, nosotros vamos de un plasmocito normal a una gamapatía monoclonal de significado incierto, donde podemos tener una célula plasmática que tenga un clon patológico, que esto puede pasar con el tiempo a algo que se llama mieloma smoldering o indolente, que básicamente ¿qué es? Tener un porcentaje aumentado de células plasmáticas que no tengan un solo síntoma, o sea, no tiene CRAP. Y luego pasar a un mieloma múltiple. Entonces la patogenia va desde la célula B pogerminal
hasta el engus, que ya puede tener algunas plasmáticas patológicas, donde ya se empiezan a ver cambios genéticos iniciales, donde sí es importante que cuando encontramos un pico, nosotros valoremos el cariotipo del paciente, porque un paciente que tenga una translocación 11-14 o una delección del 13Q va a ir peor que un paciente que tenga un cariotipo normal. Y luego un smoldering y un mieloma, que ya vemos cambios secundarios genéticos importantes. En el mieloma múltiple, la presencia del TP53, la amplificación del 1Q y otros cambios como el 11-14 le dan muy mal pronóstico, independientemente de las terapias. Entonces, hoy para nosotros la valoración genética, el diagnóstico de este tipo de enfermedades es primordial. Entonces nosotros vamos desde una gamapatía monoclonal de significado incierto, que son pacientes que pueden nunca desarrollar una enfermedad, a un smoldering que con los años pueden no desarrollar o tienen un bajo riesgo de desarrollar, que si tiene un TP53 en 3 años es un mieloma, si no tienen TP53 10 años puede pasar y no desarrollarlo nunca, a un mieloma. Y la evolución de esta enfermedad, como saben, es una enfermedad que no se cura, que tiene la primera respuesta que podemos lograr siempre es una muy buena respuesta en general con la terapia primera línea. Usamos trasplante hasta hoy en primera línea y logramos una meseta de remisión buena, y ya en las siguientes recaídas normalmente las remisiones son más cortas. Entonces, ¿cómo diagnosticamos siempre? El CRAP, que es lo que todos conocemos, que es la hipercalcemia, falla renal y anemia asociada a lesiones óseas, era lo que nosotros acostumbrábamos a usar para el diagnóstico de mieloma múltiple. Actualmente esto ya se agregó lo que es el Slim CRAP. El Slim CRAP es el 60% de células plasmáticas sin síntomas, el ratio de cadenas ligeras mayor a 100 y más de una lesión por resonancia magnética además de eso. Entonces, para diagnosticar el mieloma como tal, tenemos que tener todo esto en conjunto, un sistema inmunitario débil o hipogamas-globulinemias, pacientes que tienen 3 o 4 internaciones por neumonía en el año, dolores, fatiga, etc. Nosotros utilizamos en imágenes resonancia y PET, pero el gol estándar del diagnóstico de mieloma en el mundo es la tomografía de cuerpo entero, es la mejor forma de evaluar las lesiones óseas en mieloma. La resonancia magnética es la mejor forma de evaluar las lesiones a nivel de la columna, y el PET scan es la mejor forma de evaluar la parte extraósea o los plasmocitomas extraóseos que podemos tener. ¿Por qué es importante hablar de la parte genética en estas enfermedades? Porque como pueden ver, si bien los de alto riesgo son solamente un 15% y el riesgo estándar es la mayoría, 75%, en este gráfico se puede ver que los pacientes que tienen alto riesgo citogenético tienen un riesgo de progresión a los 2 años de 44% versus los que tienen riesgo bajo, que es solamente el 6%. O sea, conocer la característica genética te da un margen importante de qué tratamiento puedes ofrecer a este paciente. Si no tenés acceso a un monoclonal en primera línea, podés usar un tratamiento estándar que un paciente que no tiene alto riesgo citogenético igual va a ir bien, pero si tiene alto riesgo citogenético va a ir mal. Entonces, uno puede usar también farmacoeconomía asociado a la parte genética. Entonces, nosotros utilizamos para estadificar el ISS, que actualmente también incluye la presencia de las mutaciones genéticas para caracterización, y eso es lo que nos permite hoy llevar esta evolución en el mieloma múltiple. Tenemos pacientes hoy que antes vivían 3 años, pacientes que tienen 15, 20 años de tratamiento, pacientes que tienen 4 o 5 líneas y viven bastante bien. Pero como yo digo, el problema no es diagnosticar un mieloma, el problema es diagnosticar gamapatías clínicas, que es lo que más se obvia normalmente. Y para entender un poco los conceptos generales, el término de gamapatía monoclonal de significado clínico vino después de lo que fue el término de gamapatía monoclonal de significado renal, que se usó por primera vez hace muchísimos años, y
después de lo que es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, algunos pacientes que tienen gamapatía monoclonal de significado clínico tienen una carga clonal importante para decir que tienen un smoldering, pero no desarrollan esta enfermedad. También es importante caracterizar algunos puntos como que si un paciente tiene una carga de clon de células B, no necesariamente va a tener un linfoma, y también qué síntomas están relacionados a la inmunoglobulina que está afecta. Entonces, cuando encontramos un componente monoclonal que esté indeterminado, lo primero que tenemos que ver es el tipo de componente monoclonal, si es de riesgo bajo o intermedio. Y como pueden ver que los de riesgo bajo, el clínico no necesita enviar para hacer una biopsia de médula, para hacer todo un screen, PET scan, etcétera, porque si es un riesgo bajo, se repite a los 6 meses, se le hace la inmunofijación, las cadenas ligeras y se va controlando el pic monoclonal. A diferencia de los de riesgo alto, que sí ya requiere biopsia de médula, ya requiere hacer una biopsia de grasa, un screening mucho más específico. Por eso es importante determinar cuáles son los riesgos de cada pico monoclonal. Entonces, la gamapatía monoclonal con un clon pequeño tóxico que puede ser dañino no cumple un criterio de cáncer o de neoplasia, pero esta paraproteína puede causar manifestaciones clínicas y lo más importante es conocer cuáles son. Las más frecuentes son renales y neurológicas, pero hay otras como en piel o en ojo, etcétera, ¿verdad? La gamapatía, ¿por qué un clon produce síntomas en algunos pacientes y en otros no? ¿O por qué un paciente con un pico más alto tiene menos síntomas que otro paciente? Todo eso va mucho que ver con todo lo que es el contexto genético de ese paciente. Entonces, siempre depende del mecanismo del depósito, del tipo de autoanticuerpo que tiene el paciente, de la inducción de la liberación de citoquinas que produce y de la activación del complemento que se puede llegar a dar, especialmente en las gamapatías renales. La gamapatía de significado renal forma parte de lo que son las gamapatías clínicas, es la más frecuente. El único modo de diagnosticar es la biopsia renal. Nosotros en Paraguay tenemos muchos problemas para el diagnóstico de esta gamapatía y siempre debe descartarse que no esté asociado a un mieloma o a un linfoma, incluso a una enfermedad de cadenas ligeras renales. Entonces, para hacer una diferencia importante, la gamapatía monoclonal de significado incierto tenemos de 1.7% entre los 50 años y de 50 años es de 6.6% en los mayores de 80. La enfermedad renal crónica tenemos el 30% a los 60 años y eso aumenta con la edad. Y 11.6% del componente monoclonal uno puede tener en pacientes con enfermedad renal crónica. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad renal crónica y una gamapatía monoclonal de significado incierto, esto no es sinónimo de que el paciente tenga una gamapatía monoclonal de significado renal, porque eso es otra cosa. Por eso es importante entender que es la única forma de diagnosticar una gamapatía renal es con una biopsia renal, no por un PIC monoclonal con una enfermedad renal, es una gamapatía renal, no es así. Entonces la prevalencia, este es un estudio que se publicó de muchísimos pacientes, que realmente es muy interesante y mostró, ¿verdad? De 2.395 gamapatías de significado incierto, 44 fueron gamapatías de significado renal y 2.891 fueron ENGUS, de todos lo que se vieron. Entonces, no todas las fallas renales asociadas a un PIC son fallas renales asociadas a la gamapatía. Entonces, cuando hablamos de significados renales, esta es la manifestación más frecuente. La mayoría de los pacientes presentan una gamapatía que está asociada a su clínica. Es importante recordar que se debe biopsiar el riñón para poder llegar al diagnóstico y la clasificación que se tiene es más de tipo glomerular y siempre se debe llevar a microscopía electrónica para ver el subtipo de inmunoglobulina monoclonal. El tratamiento es directo a la clona, como si fuera que uno va a tratar un mieloma, pero se trasplanta el riñón.
Se tiene que buscar también en médula ósea el clon de célula plasmática que está produciendo la inmunoglobulina y el enfoque siempre debe ser multidisciplinario, trabajar con los nefrólogos. Si no hay biopsia, no hay diagnóstico. El tratamiento siempre tiene que ir al clon. Si es IgM, se usa rituximab y si es células plasmáticas, tratamiento de mieloma. El enfoque debe ser multidisciplinario. Y cuando hablamos de los que son gamapatías asociadas a trastornos neurológicos, tenemos el síndrome de POEMS, que conocemos que tiene compromiso sensitivo, endocrinológico, un severo compromiso axonal, la amiloidosis, la crioglobulinemia, también las neuropatías que no tienen manifestaciones sistémicas como el DATS y el CANODAPS, que están asociadas a 60% de tipo inmunoglobulina IgM, y luego las de significado cutáneo, que son muy pocos derivados al hematólogo, y los más frecuentes son cutis laxa, que son por destrucción de fibras de IgG, la crioglobulinemia tipo 1, el pioderma gangrenoso, la escleromixedema y el síndrome de Schindler. Todas estas son gamapatías de significado clínico en piel. Y la gamapatía ocular, que es la queratopatía paraproteica de depósito ocular, y también debe hacerse tratamiento dirigido al clon, y la maculopatía definitiva es muy infrecuente en esta patología. Entonces, para llevar un poco de resumen, en las gamapatías monoclonales de significado clínico tenemos un pequeño clon de células plasmáticas que es capaz de producir algún tipo de alteración, tanto en piel, riñón, a nivel neurológico, puede producir síntomas que nos deben hacer sospechar, y la sospecha nos lleva a hacer el pedido de los estudios diagnósticos, y el tratamiento siempre va dirigido al clon de células plasmáticas. Entonces, la gamapatía de significado clínico es un término que se utiliza para describir estas gamapatías en general. El diagnóstico diferencial siempre debe ser con una gamapatía de significado incierto, y tener en cuenta también que el término gamapatía de significado clínico no es lo mismo que una neoplasia, como un mieloma múltiple. Todas las afecciones renales y dermatológicas siempre se diagnostican mediante biopsias, y ya que hay muchas especialidades clínicas que están involucradas, es muy importante el trabajo entre todas ellas para llegar al diagnóstico en estos pacientes. Entonces, solo diagnostica una gamapatía el médico que piensa en ella. Ese es el mensaje final de esta charla, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alana. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por las excelentes presentaciones. Ahora habilitamos un espacio de preguntas, si es que existen. Sí. Profesor, con respecto a, tengo varios temas, pero voy a empezar por uno que me impactó mucho, que vino una noticia desde el barrio de Seiza, donde tuvieron una fiesta electrónica y que hubieron muchos muertos por éxtasis. Y de las noticias que nos llegaban era que era por falta de agua. O sea, que eso va con el síndrome serotoninérgico, de hipertermia y todo eso. Pero habrá sido algo más, no habrá sido solamente la falta de agua, ¿verdad? O sea, que sí nos puede contar un poco de primera mano. Sí, a ver, no sé puntualmente ese caso. Hubo un caso muy famoso en Argentina, que fue el de Timeware, que fue una fiesta en donde murieron algunos chicos por un síndrome serotoninérgico, en su gran mayoría después. La mayoría de las muertes suceden por arritmias graves in situ, o sea, hacen arritmias ventriculares y hacen paros cardíacos bailando. Pero también está la deshidratación y demás. De hecho, originalmente, estoy hablando de esto hace 10 años atrás, los boliches no daban agua porque el consumidor de éxtasis no consume alcohol, sino que consume mucha agua. Entonces las canillas del baño estaban cerradas para que tuvieran que ir a comprar el agua. Hoy por hoy, por una cuestión del impacto que tuvo esta fiesta, todos las discos tienen que tener obligadamente agua libre para que la persona que consume tenga agua disponible. Pero es uno de los efectos habituales dentro del consumo que provoca este cuadro simpático mimético con marcada deshidratación, o sea, mucha sudoración, mucho más profusa que la que se ve con cocaína o con otras sustancias. Y lo otro, porque, disculpe, yo soy bioquímica, y me gustaría, aprovechando los médicos que están para la interpretación de los resultados, porque nosotros cuando tenemos justamente así
nos llegan los pacientes, pero ya tenemos resultados negativos, por decirles, ¿verdad? Al éxtasis o las metanfetaminas, por ejemplo. Pero eso no implica un resultado, o sea que el resultado puede salir no detectable, pero pudo haber estado en contacto. Si le puede explicar, por favor, Sí, la interpretación claro, correcta del resultado. ahí primero hay que ver Sí. cuál es la determinación diagnóstica que están utilizando, Sí. ¿no? Si es un panel, de cuántas drogas, hay que ver. Un poco lo que hablamos también es que hoy por hoy hay, al haber tantas nuevas sustancias sintéticas, quizás las determinaciones quedaron escasas, ¿no? O sea, quizás están buscando puntualmente 2,5 metilendioximetanfetamina, pero en realidad se pierden de un montón de otras nuevas, catinonas y otras cosas que tienen un efecto muy parecido, que probablemente no las estén detectando. Eso para arrancar, que hay que ver cómo está ese panel, cómo está haciendo ese análisis. Segundo, si el diagnóstico clínico es fuerte, hay que seguir haciendo la prueba de laboratorio, o sea, no nos quedamos solamente con un laboratorio negativo. Si tenemos un simpático mimético con todas las características de un estimulante nuevo, bueno, quizás tengamos que hacer algo más profundo como una cromatografía o algún otro análisis un poco más complejo. Y tercero, bueno, creo que con eso te redondeé la respuesta. Pero perfecto, muchas gracias. Por favor. Excelente la presentación de ambos, de la doctora Nilda y del doctor. Mi pregunta para la doctora Nilda, como estaba hablando de antídotos, ¿cuál es el tiempo necesario, verdad, o para que el antídoto que se utiliza para el paracetamol sea efectivo? O sea, ¿hasta cuánto tiempo es apta la administración del antídoto? Y para el doctor, ¿qué respuesta tienen de los laboratorios en Argentina ante la aparición de estas nuevas sustancias? ¿Cómo se establece el sistema de alerta temprana en la Argentina ante este problema? La N-acetilcisteína como antídoto del paracetamol idealmente debe iniciarse durante las 24 horas de haberse ingerido. Ese es el tiempo ideal. La determinación de la paracetamolemia es a partir de las 4 horas. Es decir, que tenemos entre las 4 horas a 24 horas para empezar. Pero cuanto antes empecemos, por supuesto que el resultado va a ser mejor, va a ser óptimo en base a la rapidez de utilización de la N-acetilcisteína. Y con respecto al sistema de alerta temprana, puede ser por dos caminos, o por denuncia de un usuario, que en algunas veces eso surge desde Cedronar, desde la parte de prevención, o porque se detecta en narcotráfico, o sea, cuando se descubre el lugar, un lugar donde se estaban generando, se denuncia y eso se comunican mutuamente, Cedronar, que es el Observatorio de Drogas de la Nación que está dentro de Cedronar, junto con la Subsecretaría de Narcotráfico, y ahí sale el SAT, o sea, se ponen de acuerdo sobre la sustancia y lo envían a Naciones Unidas y demás, y de todo el proceso. Y después, del punto de vista de los laboratorios, y la verdad que nosotros la corremos desde atrás esta, ¿no? Lamentablemente, como hay tanta variabilidad química y esto todo es tan creciente, tenemos muchos limitantes en ese sentido, o sea, tenemos que estar constantemente buscando que se actualicen, de que vayan aumentando, de que conozcan cuáles son las nuevas sustancias, que hay una falencia importante, al menos en Argentina. Para preguntarles nomás con respecto a eso, pero hay un instituto encargado, digámosle, acá nosotros tenemos algo parecido a la CENAT, pero no sé si vino el licenciado que está a cargo del laboratorio, ¿verdad? Para preguntarles si es que realmente allá también tienen un lugar donde analizan, por ejemplo, la pastilla que vendieron como éxtasis. ¿Hay un lugar? Sí, de hecho es un tema interesante porque no tenemos esto que decía de la prevención como se hace en Europa, esto que se hace en las determinaciones en los boliches no existe, no es legal. Sí utilizamos mecanismos en algunos casos de prevención, en algunas fiestas electrónicas tienen dispositivos, por ejemplo, de reducción de daño en donde hay organizaciones vinculadas a la fiesta que van repartiendo agua, fruta, tienen lugares de recuperación de la persona que está con el efecto estimulante. Después, del punto de vista del análisis de la muestra, sí, a ver, se hace como una determinación para ver bien cuál es la concentración, pero lo mismo, los recursos que tenemos no son
ideales. O sea, hay muchas sustancias que se nos pasan porque no se pueden detectar. Y esto tiene que ver con la falta de validación y de estandarización internacional. Todavía, de hecho, recién ahora, el año pasado, en realidad fin del año pasado, se comenzó con la Red Nacional de Laboratorios, Red Federal de Laboratorios, donde se trata de buscar un estándar, ¿sí? Una estandarización y una validación uniforme para todos en el concepto y en el criterio del análisis de la muestra, ¿no? Por ejemplo, de cocaína, de éxtasis o de lo que sea. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por concluida este simposio. Muchísimas gracias por su participación, gracias a los ponentes.